Muy bien. Buenas noches. No sé si me escuchan al fondo, porque ahí tenemos ahí el hermano que está regulando la voz, así que ustedes dicen sí o no, el hermano ya se va a poner en práctica. A ver, ¿hizo mucho calor hoy o no? ¿Sí? Bueno, ojalá que el calor ese llegue a nuestros corazones, pero con la palabra de Dios, ¿sí? Así que en esta noche, no sé si trajimos la Biblia. La Biblia es un libro donde están escritos, ¿cuántos libros? 66, ¿no? Está en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento habla mucho acerca de los judíos y vamos a tomar examen hoy. A ver, ¿cómo andamos para los exámenes? ¿Alguno tendrá previa? Esperemos que no, ¿sí? Pero vamos a hacer un pequeño repaso entre todos, porque hace 2 semanas hemos cortado un poquito la enseñanza de Corintios. ¿Y se acuerdan a quién estaba escrito este libro? Corintios. ¿Quién vivía en Corintios? A ver, vamos por ahí. Habían dos clases de personas que dice el apóstol. Habían, como Pablo era judío, también había gentiles. Recordamos así grandes rasgos, es una ciudad cosmopolita, donde también había mucho comercio, había una ciudad donde se unía todo tipo de personas, donde aparte de comercial, también había distintas culturas, ¿no? También dice la palabra de Dios que hablaba a los judíos, a los gentiles y también a todos los santos. ¿Quiénes serán los santos? Vamos a ver. ¿Quién cree que son los santos? ¿Los que están ahí en la estatua ahí? Eso no. ¿Quiénes son santos? A ver, levanten en mano si alguien se considera santo. Amén. Todos los que somos hijos de Dios, Dios nos ve santo a nosotros, ¿sí? Nosotros somos los santos. La iglesia de Dios vienen los santos. Los que un día han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, nosotros somos esas personas. Por ahí algunas veces nos olvidamos, algunas veces no nos damos cuenta, algunas veces no lo sabemos, pero nosotros somos estas personas santas. Y tenemos este privilegio de poder hablar y de poder aprender de la palabra de Dios. Y vamos a ir a 2 Corintios. Sabemos que Corintio tuvo muchos problemas. Habían divisiones, habían problemas en la cena, había pleito, había disensiones, ¿sí? Eso no pasa, ¿no?, entre los cristianos. ¿Alguien se ha peleado alguna vez? Seguramente que capaz que alguna vez no hemos peleado o alguna vez hemos dicho algún exabrupto, alguna palabra que no corresponde. Y bueno, eso es lo que le pasa también al cristiano. Bueno, habían justamente en este lugar, Pablo envía esta carta también para corregir y para que seamos ordenados, dice, ¿no? Principalmente. 2 Corintios, y vamos a ver un poquito algunos versículos de lo que nos enseñó el hermano César Varela. 2 Corintios capítulo 5, pero vamos a leer desde el versículo 16, ¿sí? Del 16 hasta el versículo 21. Y luego vamos a empezar con el tema de hoy, que es 2 Corintios capítulo 6, pero únicamente vamos a estudiar del 1 al 10. Seguramente los hermanos que venimos a este lugar, como consejo también, y que uno va aprendiendo a través de los años, uno cuando hace algún bosquejo escribe 1, 2, 3, 5, 6, varias hojas, y entiendo yo que uno quisiese leer todo lo que escribió o lo que pudo sacar como apunte, pero algunas veces es importante por ahí que vayamos a lo puntual y que nos llevemos algo, ¿sí? Porque muchas veces nos llevamos mucha información y el Señor quiere que nosotros podamos aprender algo y que nos vayamos a la casa y que nosotros podamos poner en práctica. ¿Se acuerdan la palabra clave que nos dejó César Varela hace 2 semanas atrás? Nosotros tenemos un ministerio, ¿sí? Y como tal nosotros tenemos que predicar el Evangelio.
¿Y qué evangelio predicamos? El de la con eso, muy bien. ¿Y por qué dice reconciliación? ¿Por qué hablamos nosotros reconciliación? ¿Porque hay partes que están peleadas? Sí, ¿no es cierto? Nosotros cuando nos peleamos con alguien y yo voy y le pido perdón, me estoy reconciliando con esa persona, ¿sí? Estoy nuevamente volviendo a estar unida, a estar compartiendo las mismas cosas, ¿no? Y este es una de las cosas, un misterio, el ministerio que tenemos nosotros los cristianos, es el de la reconciliación. Bueno, empieza en 2 Corintios capítulo 5, versículo 16, dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, ¿a quién? A los santos, a nosotros, ¿sí? A los que somos hijos de Dios, nos encargó esto. A nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que tenemos nosotros una responsabilidad y tenemos un deber de poder reconciliar también a la humanidad con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien, y ahí termina este capítulo. Pero vamos a ver un poquito, a profundizar acerca de algunos versículos, ¿sí? En el versículo 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A ver, para el apóstol Pablo, antes que sea el apóstol Pablo, ¿quién era Jesús para él? Un hombre cualquiera, ¿sí? Era uno común. No lo reconocía como tal, como Cristo, como Salvador. Pablo no lo reconocía, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Dice: de manera que nosotros aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Vamos a ir a ver algunos versículos. 2 Corintios capítulo 11, versículo 18. 2 Corintios capítulo 11, versículo 18 dice así: puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Y nosotros podemos ver de que en la carne Pablo tenía muchas cosas de que gloriarse. Y recordemos que él era un fariseo, inclusive decía a mí, mi maestro ha sido Gamaliel, y yo sé la ley, la sé a perfección. Y él tenía muchas cosas en la carne en la cual él podía gloriarse, podía alabarse, podía vanagloriarse. Eso es lo que pasaba antes que conozca al Señor Jesús. Dice Filipenses 3:4. Filipenses 3:4. Aunque yo también, de que confiar en la carne, si alguna piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahí ratifica un poco más acerca cómo era el Pablo, ¿no? Pablo, antes de conocer a Cristo, era una persona. Era un perseguidor, era una persona que quería aniquilar a todos los cristianos. Él decía: no, esta persona, los que siguen a Jesús, no cumplen la ley. Y luego en el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas.
Y qué buen versículo que es que nosotros lo podamos aprender en nuestra vida y que nosotros lo podamos repasar cada día de nuestra vida. ¿Y hace cuánto que sos cristiano? ¿Hace cuánto que tenés esta nueva vida? El día que aceptaste a Cristo, ya paseas a tener una nueva vida. ¿Hace cuánto será? ¿Hace un año? ¿2, 3, 4? Algunos tenemos ya 40 años, otros 50 años de creyente. Algunos son bastante tiempo, ¿no? Y bueno, después vamos a ver algunas cosas en las cuales exhorta también el apóstol Pablo a los que tenemos más años, a los que tienen menos años, pero a todo que ha aceptado a Cristo, en el cual es nueva criatura. Dice Romanos 16:7. Romanos 16:7. Dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Y aquí vemos que hay un par de amigos, parientes, compañeros de milicia, que estuvieron presos, que pasaron cosas, que antes tampoco conocían a Cristo y ahora lo conocen, ¿sí? Lo conocen a Cristo, y él da testimonio de estos hermanos que justamente antes no conocían y ahora conocen a Cristo, ¿sí? Que tienen una nueva vida. Gálatas 5:6. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No hay para Dios, para Cristo, no hay ningún sacrificio que valga algo, solamente la fe. Nosotros, los que somos hijos de Dios, un día por fe hemos creído de que Él murió en aquella cruz, de que Él ofreció su vida y nos salvó y ocupó el lugar nuestro en aquella cruz. Y es por fe. No vale nada de esos sacrificios que por ahí muchas veces uno pretende hacer. Los judíos tenían que, como señal, que circuncidarse. Y era una de las peleas que tenían ellos, ¿no? Si vos no te circuncidás, vos no pertenecés. No, eso no vale. Lo que vale es que vos puedas reconocer en tu corazón de que el único Salvador es el Señor Jesús. Vamos a leer en Apocalipsis. Hace rato cantábamos una canción y creo que nosotros cuando estemos en los cielos seguramente le vamos a dar la gloria, la honra, le vamos a dar todas las alabanzas, porque nosotros tenemos que agradecerle al Señor muchas cosas de donde nos sacó, lo que nos dio el privilegio, la bendición. ¿Hoy hemos sido bendecidos? Seguramente que sí. Hubo algún plato de comida, hubo una porción bíblica, hubo alguien quien te dijo algo lindo. Hemos sido bendecidos y estamos siendo bendecidos porque cada vez que abrimos este libro es el Señor que habla. No habla la persona que está acá, sino es la palabra de Dios. En Apocalipsis 21, capítulo 4 y 5. Esto ratifica nuevamente lo que está diciendo el apóstol Pablo, una nueva criatura. Dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. Así que ya saben, ¿no? No habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿y quién es el que estaba sentado en el trono? Dios dijo. ¿Qué dijo? He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea que si vos aceptaste a Cristo, Dios hizo nuevas cosas. Es importante que nosotros nos aferremos a la palabra de Dios, a la verdad que dijo Cristo, ¿sí? Inclusive le dijo Dios, escribíla, porque son cosas verdaderas. Y gracias a Dios nosotros podemos saber, ¿sí?, que estas cosas son así.
O sea que si sos hijo de Dios, sos una nueva criatura. Y también, siguiendo un poco la lectura, y dice, y todo lo que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, podemos ver también en Colosenses 1:20. Dice, Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y qué bueno es saber y recordar, ir preparándose también para el día domingo, de que Él nos reconcilió. Que esa sangre que vertió el Señor Jesús, nosotros vemos acá una imagen de que hay una mano, ¿sí? Y está ahí con un clavo. Nosotros ya sabemos que hay un clavo. Esa sangre que vertió es la sangre que el Señor Jesús vertió para limpiarnos de todo nuestro pecado. Él siendo santo, Él siendo puro, ¿sí?, nos reconcilió. Y qué bueno que es saberlo. Algunas veces nosotros no nos damos cuenta o algunas veces sabemos, pero la pasamos por alto y nos olvidamos. Por eso es que dice, haced esto en memoria de mí, cada primer día de la semana. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice así, porque si siendo enemigos, alguna vez fuimos enemigos del Señor, ¿sí? Seguramente algo nos pasó antes de conocer a Cristo y estábamos enemistados con Dios, no queríamos saber nada de Dios, pero este Dios es así, este Dios, y empezamos a pensar mal de Dios. Dice, pero si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por Cristo hemos sido reconciliados. Mis hermanos, tenemos que agradecer y tenemos que pensar todos los días también en este sacrificio que hizo el Señor Jesús, nos reconcilió. ¿Y qué más dice? Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y qué bueno es saber de que nosotros como cristianos, al estar en paz con Dios, al hacer las paces con Él, nosotros podemos vivir esta vida acompañado de Él, ¿sí? Dice la palabra de Dios también en el versículo 20, 19 y 20, dice que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cada uno en lo que somos hijos de Dios nos encargó. Tenemos un deber, tenemos una obligación, y en este año dijimos que nosotros vamos a poner en práctica las cosas que hemos dejado de hacer. Y nosotros vamos a predicar el Evangelio. Este es el ministerio que tenemos cada uno de nosotros, de predicar el Evangelio. Tal vez algunos dirán, pues yo no tengo el don de evangelista. No importa, pero vos le podés decir a tu amigo, a tu compañero, a tu jefe, a quien sea, qué es lo que hizo Cristo por vos. ¿Hizo algo Cristo por vos? Seguramente que sí. Entonces, eso es lo que vos le podés contar, lo que les podés decir. Cristo murió por mí en la cruz, yo antes vivía de esta manera, enemigo de Dios, enojado con Dios, pero ahora que lo conozco, ahora yo amo a Dios. Eso es lo que nos está queriendo decir, ¿no? Y nos dio la palabra, nos encargó a nosotros, dice, ¿no? No le encargó a los ángeles, no le encargó ni al vecino, sino a nosotros, a los santos, a los que somos hijos de Dios, nos encargó estas cosas. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El embajador es el representante de algún país en otro país. Nosotros, nuestra patria celestial está en los cielos, pues ya también somos hijos y somos coherederos, y nuestra patria celestial está allá en los cielos. Así que nosotros, como embajadores también, si queremos ser más diplomáticos, nosotros tenemos que hablar de la reconciliación de Cristo, de que
la gente que no conoce a Cristo, no sé si vos tenés algún familiar que no conoce a Cristo, ¿le hablaste? Tenés vecinos, ¿no es cierto? A la derecha, a la izquierda, al frente, al fondo. ¿Le hemos hablado a los vecinos? ¿O hemos dado buen testimonio a los vecinos? Es nuestro deber, como embajadores, procurar hacer estas cosas. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, el versículo 21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 22. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 22. Dice así, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cristo, Él era el santo, Él era el cordero que nos convenía, el sumo sacerdote que nos convenía, porque justamente cumplía todos los requisitos para la ley, sin mancha, santo, sin pecado. Él se hizo pecado a causa de la humanidad que se había perdido, ¿sí? Gracias a Dios que Él ocupó nuestro lugar. Primera Juan 3:5. Primera Juan 3:5. Dice así: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él apareció, Cristo, para quitarnos nuestros pecados. Él se los cargó en la cruz. Y fue a verlo a Satanás, le dijo, acá están los pecados de mi hijo, de los santos ahí que se reúnen en calle Salta, yo pagué por ello y ahora somos justificados por medio de la sangre de Cristo. También dice en Gálatas 3, capítulo 13, Gálatas 3, capítulo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La paga del pecado es muerte. La muerte no habla de separación, directamente cortado y no hay más vida, ¿sí? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se tuvo que hacer maldito en aquella cruz, pero lo hizo por amor. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso, ¿no? Es saber y recordar nuevamente las cosas que tal vez ya las sabemos muchos, lo que seguramente más de 10 años, seguramente todo lo que estoy diciendo ya lo sabemos. Ahora veamos, un poquito vamos a introducirnos en 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Así pues, dice, nosotros como colaboradores suyos, Pablo, nosotros por ahí pensaba y las palabras por ahí, si lo citaría aquí Pablo, seguramente habrá sido una palabra tierna, una palabra de amor, y con mucho respeto y considerándose y también exhortándonos, ¿sí? Invitándonos a que pensemos en esto, dice. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y el recibir en vano muchas veces pasa de que nosotros leemos la Biblia y nos olvidamos, ¿sí? Capaz que salimos a la esquina y ya me olvidé de qué es lo que tengo que hacer, o prepararme por lo menos mínimamente para el día domingo como hijo de Dios, o si lo voy a predicar a alguien. No tengamos en vano la palabra de Dios. En Eclesiastés nos habla de que vanidad de vanidad, todo es vanidad, dice, ¿no?
Hay algunas cosas que nos levantamos, ¿para qué nos levantamos tan temprano? Vamos a trabajar y es vanidad, el esfuerzo, todas cosas son vanidad. Uno, los chicos lo escucha y dice, pero ¿para qué me enseñan geografía si yo voy a ser electricista? Por decir una cosa así. Es vanidad lo que piensa alguna vez el hombre. Alguna vez nosotros también tratamos a la gracia de esta manera. No consideramos el sacrificio del Señor. No lo tenemos presente. Si vos tenés un año, seguramente hemos aprendido muchos, ¿sí? Decimos, está en el primer amor. Porque en el primer amor quiere predicar el Evangelio, al que pasa le dice, che, ¿vos conocés a Cristo? Va a la casa, mamá, ¿sabe qué? Lo que aprendí hoy. O papá, ¿vos sabés que el Señor es el que va a nuestro lado? Y pasan los años alguna vez y ni siquiera a la mamá, ni al papá, ni al hermano, ni a quien yo conozco le hablo de Cristo. Eso es poner en vano, ¿sí? Olvidarse de las cosas que hemos aprendido, de la gracia. Tenemos que tenerlas presentes, la gracia. Más aún, ahora en este tiempo que sabemos que el Señor viene pronto, ¿no? Es importante entonces que nosotros podamos ver, justamente, tener en cuenta esto. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Dice así, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y nosotros somos los que vamos a estar trabajando justamente con esta tarea de la reconciliación, ¿sí? Con la tarea de poder predicar el Evangelio. A nosotros nos toca expresar y decir qué es lo que hizo Cristo. El Espíritu Santo es el que va a redarguir en el corazón de aquellas personas que no saben de qué estoy hablando, pero seguramente el Espíritu Santo le va a decir, bueno, Cristo murió en aquella cruz y le va a hacer entender de que el único camino es Jesucristo, porque dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre, ¿sí? Dios hecho hombre. Y es importante que nosotros podamos aprovechar justamente lo que nos enseña la palabra de Dios. En 2 Corintios 5:20, dice así, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y es bueno rogar, ¿no? ¿Alguien alguna vez rogó algo? Alguna vez los estudiantes, alguna vez vamos y rogamos, profesor, me da una chance más. O le decimos a la mamá, mamá, me voy a portar bien, dame permiso. Y una vez uno ruega. Y bueno, nosotros en nuestra oración le tenemos que rogar, Señor, que a la persona que hable hoy pueda conocer a Cristo. Y nosotros tenemos que ponernos en esa situación, ¿no? El otro día justamente José Luis nos enseñaba, una de las cosas que tenemos carencia es de amar a las almas. Algunas veces nos cuesta amar a las almas. Muchas veces lo expresamos, pero tenemos que reconocer que algunas veces nos cuesta amar a las almas. Y tenemos que empezar por casa, ¿sí? Primero, los que somos cristianos, predicar a nuestros hijos. A lo que, si tu papá o tu mamá, porque sé que también dentro de la congregación hay algunos jóvenes, hay algunas personas que son lo único que vienen se congregan en una reunión, o son cristianos, mejor dicho. También tenemos que rogar por nuestros hermanos que también están en esta situación, que son únicos en la familia, en donde pueden dar testimonio de Dios. Siguiendo con el versículo 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Para Dios no hay casualidad, sino que Dios permitió que hoy estés acá, que estemos los que están escuchando, y este es el día que nosotros
Dios te está dando a ti, a los que nos están escuchando también, a los que ven por ahí repetidamente los mensajes. Este es el día que Dios te está dando una oportunidad para que puedas aceptarle a Él, que puedas acercarte a Él, que ya deje de ser enemigo. Dios aborrece el pecado. Si nosotros practicamos el pecado, justamente, si no soy hijo de Dios, estoy alejado y voy también a tener una eternidad, pero no con Dios ni con Cristo, sino con el diablo, con Satanás. Y es importante entonces que nosotros podamos entender que hoy es el día que Dios nos dio para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y es importante que nosotros podamos prestar atención. ¿Por qué Dios quiso que esté hoy aquí? ¿O por qué me está hablando de esta manera? Y es bueno que nosotros podamos prestarle atención a Dios. Tenemos un Dios de oportunidades. Y esta es la oportunidad que Dios quiere también reconciliarse contigo. Anteriormente ahí hablaba de que Pablo no había conocido a Cristo y él hacía todas las cosas de forma carnal. Y ahí en Gálatas vamos a ver algunas cosas. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Sí? En Gálatas 5, 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esta lista es impresionante, ¿no? Decir, tal vez muchos de nosotros decimos, no, yo no practico esas cosas, pero seguramente algunas cosas, tal vez siendo cristianos, por ahí nos deslizamos y alguna vez hay orgullo, hay celos, hay ira. Y hay cosas como cristianos que también tenemos que ir procurando dejarla de lado, ¿sí? Es importante entonces que nosotros podamos, en este día, nosotros podamos dejar algunas cosas. Pablo, la otra vez cuando hablaba, él reconocía qué es lo que era, pero él tuvo que dejar todas esas cosas. De ser perseguidor, de ser peleador, de ser homicida, él dejó, porque él entendió que Cristo era la única salida. Y es más, nosotros podemos ver, justamente, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y es importante entonces que el cristiano también deje algunas cosas. En todo este tiempo que estás como cristiano, ¿cambiaste algo? ¿No cambiaste? ¿Tenés cosas por qué cambiar? ¿Tenemos cosas por qué cambiar? Seguramente que sí. Como cristianos también tenemos que ir cambiando algunas cosas, algunos pensamientos, algún enfoque. Ver cómo lo ve Cristo. Tal vez podemos decir o preguntarnos, ¿no? ¿Qué haría el Señor Jesús en esta situación en la que yo estoy pasando? Porque por ahí si yo puedo pedir un consejo a alguien, capaz que ese hermano lo ve en forma objetiva, en forma humana. Pero Dios, ¿qué haría en esta situación? Cristo, ¿qué haría en esta situación? Ustedes saben de que Cristo es un pacificador y algunas veces por ahí uno que reacciona, tal vez te dicen algo y alguna vez uno reacciona porque el hombre es así. Pero Cristo, usted por lo menos con los fariseos sí reaccionaba, pero con aquellas personas que se le acercaban, inclusive hay un ejemplo muy claro que estaban los niños y los niños querían ir a tocarle y dejen de molestar a los chicos, sáquenlo. Y el Señor Jesús con todo amor, con toda dulzura dice,
Dejad a los niños venid a mí. Creo que nosotros tenemos que procurar pensar qué haría el Señor en esta situación. Tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios en el cual nosotros podemos imitar. Y Pablo pasó todas estas cosas, ¿no? Dice antes, bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios en mucha paciencia, en tribulación, en necesidad, en angustia. Lo que hemos leído o lo que no han leído todavía, les quiero decir que Pablo fue perseguidor, pero también fue un buen siervo que quiso agradar a Dios y que inclusive nosotros podemos ver en la palabra de Dios las cosas maravillosas que él hizo. Y él se tuvo que enfrentar a reyes, a mercaderes, a cualquier tipo de persona, y con la autoridad que le dio Dios. Inclusive había un rey y decía, ¿no? Decía, por poco me persuade, le decía, ¿no? Cuando él tenía que dar cuenta. Y lo trataban de loco a Pablo, lo trataban de que era un engañador, pero él no se dio aludido por esas situaciones, sino que él sabía de lo que hablaba, que era verdad. Y él pasó todas estas cosas, ¿no? En azote, en cárcel, en tumulto, en trabajo, en desvelo, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra. Nosotros los cristianos, ¿tenemos armas o no tenemos armas? ¿Sí? Efesios habla de las armaduras, ¿no es cierto? A ver, ¿alguien me dice alguna armadura? ¿Conocemos alguna armadura o no? La espada, ¿no? Muy bien. ¿Y para qué sirve la espada? ¿Para matar? ¿Para qué servirá la espada? Es la palabra de Dios, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Nosotros que cuando confrontamos a alguien, la palabra de Dios tiene que llegar a nuestro corazón, discernir los tuétanos, la intención, inclusive la intención en nuestro corazón. A Dios no se le escapa nada, ¿sí? Cuando la palabra nos confronta a nosotros, cuando nos dice la palabra de Dios que dejemos el viejo hombre, y el viejo hombre, ¿qué será? Nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué tengo que cambiar? Mi carácter, mi forma de hablar, mi orgullo. Porque todo, a pesar, digamos, todos tenemos un cierto grado de orgullo, ¿no? Del 1 al 10, algunos tienen super 10, porque me pasó, es una cosa que por ahí a nosotros nos pasa. Hola, mi amigo. Mire que es tan difícil cuando hay algún enfermo en la casa, en la familia. Algunas veces uno no lo quiere cambiar y no, ¿cómo voy a ir yo? Y el orgullo ese, ¿cómo voy a ir yo? Algunas veces hasta eso somos orgullosos, decir, pero ¿cómo va? ¿Tenés que ir a predicar? Pero ¿cómo voy a ir yo? Y somos orgullosos y no queremos ir, somos rebeldes. Y no, yo no. Y el otro día nos decía, ¿no? Dice Isaías, ¿y quién irá valientemente? Isaías, ¿qué dijo? Heme aquí, iré yo. Bueno, hay cosas justamente, hermanos, que tenemos que ir cambiando en nuestra vida. Y tener esta herramienta, ¿sí? La oración, tener la palabra, todos los días alimentarnos. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, más enriquecidos a mucho, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Y ustedes saben de que nosotros somos hijos de Dios, tenemos todo. La plata no nos va a hacer feliz, por ahí tal vez en este tiempo, pero si nosotros nos alimentamos espiritualmente, vamos a llenar nuestra vida, nuestra alma, vamos a conocer más al Señor y vamos a vivir contentos con lo que tenemos. Ustedes saben de que Pablo, él no tenía plata, pero él era feliz porque le predicaba a alguien y podía esa persona entender a Cristo. Y qué dichosos que somos, ¿no? Nosotros, nuestro Padre Celestial, el Cristo dice que está allá, fue a preparar morada para cada uno de nosotros.
para los hijos de Dios. Si en esta noche hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, yo te animo a que no te vayas. Cristo te quiere ofrecer la salvación, quiere reconciliarse contigo. Que nosotros en esta noche podamos orar, interceder, rogar, lo que somos hijos de Dios, eso es lo que nos toca. Orar cada vez que se abren las puertas de este salón y se predica el Evangelio, nosotros tenemos que orar en nuestro lugar por aquellas personas que no tienen a Cristo para que puedan entender este hermoso mensaje. Cristo ya no está más en aquella cruz, sino que Él resucitó y Él está a la diestra, Él está dispuesto a escucharte. Y tan solamente nosotros somos los que tenemos que acercarnos. Hermanos, que el Señor nos esté bendiciendo, que en este tiempo nosotros podamos nuevamente reconciliarnos con el Señor, que podamos cambiar las cosas, sacar las cosas, podar aquellas cosas que no nos hacen crecer, que podamos cambiar nuestro pensamiento y que todo lo que hagamos sea para agradar al Señor. Vamos a tener una oración y luego Pablo nos va a decir algunos anuncios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias en esta noche porque se han abierto las puertas de este salón. Gracias te damos, Padre, porque tú nos dices que somos nueva criatura en el momento que hemos aceptado a Cristo. Gracias te damos porque alguien nos predicó en alguna hora, en algún tiempo, Señor, ya sea en los campamentos, en la escuela dominical o en la radio o en el lugar donde esté, Señor, alguien nos habló y te agradecemos, Padre, porque hemos podido entender de que Cristo vino a morir en aquella cruz para salvarnos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque también Él venció la muerte y venció, Señor, a Satanás, y hoy está sentado a tu diestra, Señor, recibiendo nuestras gratitudes. Te agradecemos por tu palabra que nos anima, que nos alienta a que podamos crecer y a que nos podamos preparar también, Señor, a poder compartir, Señor, y a ser embajadores tuyos de tu palabra, Señor, y decirle a la humanidad, Señor, que está enemistada contigo, que hay un Dios, que hay un Cristo, Señor, mediador y que quiere reconciliarlo, Señor. Te ruego, Señor, si en el auditorio hay alguien que no conoce a Cristo, Señor, te ruego que tu Santo Espíritu, Señor, toque su corazón para que pueda entender el sacrificio de Cristo. Y asimismo, Señor, que bendigas todas las actividades y bendiga, Señor, a nuestros niños que están en Maimará, que los guarde, porque también pasan luchas espirituales, Señor, y Satanás no quiere que prediquemos el Evangelio. Y es por eso, Señor, que te rogamos que nos fortalezca, que nos des ánimo, que nos dé la palabra justa y que seamos valientes, Señor, en poder predicar tu palabra. Gracias te damos por este día y luego bendícenos, Señor, al retirarnos a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús, amén.